Buenas noches, mi nombre es Mateo Cifuentes Henao, estudiante de la institución universitaria Envigado, el cual en estos momentos me encuentro cursando la materia Economía Nacional e Internacional y vengo a dar un breve resumen de la investigación que se realizó respecto a la crisis económica del COVID-19. Bueno, teniendo en cuenta de que este análisis conllevó a unas investigaciones y obviamente principalmente estableciendo unos objetivos que nos ayudan a dar con la investigación. Uno de los principales objetivos que se obtuvo por esta investigación es tratar de dar a conocer en cifras o, o también dar a conocer económicamente cómo se afectó el mundo respecto a esta crisis. Bueno, principalmente el COVID-19 fue una de las mayores crisis que se presentó en un siglo, ya que presentó una desaceleración económica a nivel global, o sea, todos los países fueron afectados debido a esta enfermedad, el cual principalmente las empresas pequeñas, las empresas pymes y las economías emergentes fueron quienes sintieron más este impacto, este golpe del COVID-19, teniendo en cuenta de que uno de los sectores económicos más afectados y con más desempleados durante la pandemia fue el servicio hotelero, el turismo, y también otras economías se vieron bastante afectadas, ya que dependían bastante de servicios presenciales, etcétera. Adicionalmente, uno de los casos que se presentó aparte de la pandemia fue la crisis de los contenedores, teniendo en cuenta que en China fue el primer caso que se presentó de COVID-19 y adicionalmente ese país entró en un aislamiento interno, el cual no exportaba a ningún país. O sea, todos los países necesitaban de China, entonces entró en confinamiento y donde se presentó la crisis de los contenedores, el cual también tuvo una afectación impresionante a nivel mundial, ya que la mayoría de países depende de ciertos servicios o de ciertos productos que fabrica China o que ofrece China. Otra de las consecuencias que se presentó debido a esta crisis económica es que algunas empresas o la mayoría de empresas, como lo mencioné anteriormente, empresas pequeñas, empresas pymes o personas con empleos informales, se vieron obligadas a cerrar temporalmente o permanentemente sus empresas, sus entidades, debido a que no lograban cubrir el 100% de sus gastos fijos o sus costos o su nómina. Entonces, por eso mismo se vieron en la obligación de cerrar estas empresas, principalmente en el sector turístico y también en el sector hotelero. Adicionalmente, en el mercado financiero hubo una disminución en el valor de las acciones, el cual también China aprovechó ese preciso momento para hacer la compra de esas acciones para cuando se volvieran a hacer, para que cuando se volviera a hacer la valorización de estas. Adicionalmente, varios países desarrollados o también potencias se vieron en la obligación de aumentar su deuda pública debido a esta crisis, ya que no lograban cubrir toda esta emergencia sanitaria, el cual fue de manera imprevista, ningún gobierno lo tenía presente y se vieron en la obligación de aumentar pues esta deuda pública, teniendo en cuenta que sus afectaciones a futuro serían bastante grandes, porque se está presentando el tema de la inflación a nivel mundial, no es a nivel de Colombia sino a nivel mundial, y esto puede conllevar a temas económicos que tienen que tratar los gobiernos de una manera analítica y validar qué temas se
se pueden mejorar, o sea, cómo tratar de conllevar esta deuda, ya que esta pandemia dejó bastantes consecuencias negativas en las economías internacionales. La economía colombiana optó por unos beneficios para poder tratar de mitigar o disminuir este impacto en la economía colombiana, como el PAEF. El PAEF fue una de las alternativas que brindó el gobierno a las empresas que no despidieran a sus empleados durante la pandemia, y este les otorgaba unos créditos a un bajo interés. El cual otro beneficio o alternativa que se presentó por parte del gobierno es que se dio un subsidio a las empresas más afectadas por la pandemia, como pequeñas empresas y medianas empresas, lo cual se le puede llamar como pymes. Adicionalmente, hubo un programa de ingreso solidario para las familias más vulnerables de la multitud de los ciudadanos de Colombia, y también se presentó estas puta. Sin embargo, esta crisis económica no afectó solo negativamente, sino positivamente a algunas empresas, como por ejemplo Amazon, el cual las personas ya optaban por recibir sus servicios o productos a domicilio, y eso ayudó a creación de empresas nuevas de servicios de transporte, y este sector durante la pandemia estuvo bastante bien económicamente, debido a que las personas, sin embargo, con la mitigación de este riesgo de poder infectarse, con el aislamiento, teniendo en cuenta esto, necesitaban adquirir sus productos de alimentación, sus productos básicos, o sea, sus necesidades básicas para poder sobrevivir durante esos meses de pandemia. Bueno, y para finalizar, uno de los aspectos más positivos que se presentó durante esta pandemia es que los gobiernos no se quedaron con las manos cruzadas y buscaron varias alternativas para poder mitigar estos golpes económicos que presentaba la pandemia. Adicionalmente, gracias a estas decisiones se lograron fortalecer varios sectores económicos, y se evitó de que varias empresas tuvieran sus cierres temporales o permanentes. Uno de los aspectos negativos también es que el desempleo aumentó en una gran magnitud, el cual fue uno de los mayores factores preocupantes de los gobiernos, y trataban de buscar la solución de mitigar este desempleo, el cual en las economías era bastante difícil sostener. Sin embargo, las economías últimamente, en los últimos años, se han venido recuperando lentamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esta pandemia generó una inflación a nivel global, el cual aún no se ha logrado mitigar este fenómeno, pero los gobiernos siguen en este proceso de lograr volver a establecer la economía mundial.